bienvenidos todos los que se conectan por este medio. Sin importar la forma de comunicarnos, ya sea cara a cara o de esta manera digital, cada semana buscamos profundizar en la reflexión de la palabra de Dios. Esta vez en el pasaje de Juan, capítulo 6, versos 1 al 11. Voy a pedirles que por favor presten atención al siguiente video. Jesús da de comer a una multitud. Jesús fue al otro lado del lago de Galilea, que es el mismo lago de Tiberias. Mucha gente lo seguía, porque habían visto señales milagrosas que hacía sanando a los enfermos. Entonces Jesús subió a un monte y se sentó con sus discípulos. Ya estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando Jesús vio la cantidad de gente que lo seguía, le dijo a Felipe: ¿dónde vamos a comprar pan para toda esta gente? Pero lo dijo por ver qué contestaría Felipe, porque Jesús mismo sabía bien lo que había de hacer. Felipe respondió: ni siquiera el salario de 200 días bastaría para comprar el pan suficiente para que cada uno recibiera un poco. Entonces Andrés, que era otro de los discípulos y hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es esto para tanta gente? Jesús respondió: díganles a todos que se sienten. Había mucha hierba en aquel lugar, y se sentaron. Jesús tomó en sus manos los panes, y después de dar las gracias a Dios, los repartió entre los que estaban sentados. Hizo lo mismo con los pescados, dándoles todo lo que querían. Cuando ya estuvieron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos: recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicie nada. Ellos los recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos que sobraron de los 5 panes de cebada. La gente, al ver esta señal milagrosa hecha por Jesús, decía: en verdad, este es el profeta, el que ha de venir al mundo. Pero como Jesús se dio cuenta de que querían llevarlo a la fuerza para hacerlo rey, se retiró otra vez a lo alto del cerro para estar solo. En este pasaje del Evangelio de Juan vemos el poder de Jesucristo y su misericordia. Tradicionalmente, este milagro de la multiplicación de los panes ha sido interpretado y predicado mostrando que Jesús tiene poder para multiplicar unos cuantos panes y saciar 5,000 personas, que a través de su misericordia Él puede ver la necesidad de la gente y atenderla. Pero ¿será que esta vez podemos encontrar nuevas enseñanzas? ¿Qué lección aprendieron las 5,000 personas? ¿O cuál fue la lección que aprendieron los discípulos? ¿Es relevante para nosotros hoy? ¿Alguna vez estaremos en una situación similar que necesitemos de un milagro de Dios? Vamos a ver y tratar de responder a varias de estas preguntas. Pero antes, les voy a pedir que me acompañen para que podamos entender algunos conceptos que necesitaremos durante la reflexión de hoy. Sígueme. Hemos llegado hasta el refrigerador de la casa y nuestro propósito es ponernos de acuerdo en 3 conceptos de la economía. El primer concepto es el precio. Y es un concepto bien sencillo. Es la etiqueta que le ponen a todos los productos en los supermercados, en las tiendas, en el mercado. Y hay productos que tienen un precio no muy alto, unas cuantas monedas. Y a veces también tenemos que comprar otros productos que son un poco más caros y que valen probablemente una mayor cantidad de dinero. Pero el precio lo fijan no necesariamente por el monto con el que han necesitado producir ese bien. Y ese es el segundo concepto. El segundo concepto es el costo. El costo es
cada moneda que sea necesitado para que un bien llegue hasta el lugar donde va a ser ofrecido a los clientes, y es el lugar donde se va a intercambiar el bien por una cantidad de dinero, ¿no? Y hay un tercer concepto, el concepto de valor. Una moneda de Las Vegas. Y esto me recuerda exactamente cómo podemos aplicar un concepto. La primera vez que estuve en Las Vegas por una conferencia, tenía que pasar por un centro comercial. En ese centro comercial había una óptica, una tienda de lentes. Y en el lugar principal de su escaparate ofrecían unos lentes muy especiales, cuyo precio fijado era de más de $27,000. ¿Alguien puede comprar? ¿Alguien tendría interés de comprar unos lentes de ese precio? En realidad sí, porque en el concepto de valor es el concepto que te permite decidir sobre un producto u otro producto cuando tú tienes una cantidad limitada de monedas. Entonces, si tú llegas a un momento en el que no tienes suficientes monedas para comprar dos productos que necesitas, finalmente vas a tener que elegir por el que mayor beneficio te dé. Y si yo tuviese que decidir sobre estos dos productos, bueno, no importa que yo tenga que decidir. El tema es que mi esposa me va a obligar siempre a comprar el más útil. Esos lentes de $27,000 seguramente tendrían un valor para una persona que tiene mucha cantidad de dinero y va a poder comprarlos. Seguro que ya alguien los ha comprado. Nuestro mundo, en los 20 siglos después de que pasaron desde el milagro de los panes y los peces, se mueve por estos principios: precio, costo y valor, la oferta y la demanda en el mercado. Y nosotros llamamos comercio cuando el interés de obtener beneficio a todo y ponerle precio a todo se encuentra en nuestro medio, en nuestro mercado, llamamos mercantilismo. Y si ustedes ven, en muchos casos, eso es una tendencia que está pasando muy comúnmente en nuestro tiempo. Te pueden ofrecer desde productos básicos que necesitas para tu alimentación. Le van a poner precio también a la diversión, a los partidos de fútbol, a una suscripción en los canales de televisión. Le van a poner precio obviamente a la ropa, pero incluso le van a poner precio hasta a la compañía. Si tú quisieras tomarte una fotografía en un parque de diversiones en Estados Unidos y quieres tomarte una foto al lado de Mickey, vas a tener que pagar. No podemos imaginarnos un modelo distinto de este proceso de intercambio de bienes basados en asignarle un precio, basados en el costo y en el valor que la gente le pone. Esto nos ha permitido que nuestra sociedad se desarrolle económicamente, socialmente y culturalmente. Y si nosotros por un momento nos imaginamos y decimos, quitemos el precio a todos los bienes, sería una idea no revolucionaria, sino sería una idea peligrosa. Y muchos podrían decir, eso es izquierdismo, eso es una tendencia política. Pero no necesariamente. A pesar de que estos principios se aplican a la mayoría de las relaciones que tenemos entre personas y aún entre instituciones,
hay un lugar donde generalmente no funciona este principio comercial, mercantilista. ¿Continuamos? ¿Ya saben cuál es ese lugar donde no hay comercio? Muchos pueden pensar, debe ser un lugar caótico, algún país comunista por ahí, donde los tontos trabajan por los flojos. Pero no, es un lugar donde todos los días estamos, es nuestro hogar. En una familia normal no hay lugar para mercantilismo. Cuando la mamá sirve los platos del almuerzo, no pregunta si el papá o el hermano merecen ese plato de comida, o si la hija ha cumplido las tareas de la casa asignadas para sentarse a la mesa. Los bienes se reparten gratis, sin cobrar o ponerle precio. Estas relaciones se fundan en el principio de la gracia. Se entrega todo sin buscar beneficio. Pero ese concepto, el concepto de la gracia, vamos a reservarlo para un uso teológico. Vamos a tratar de buscar otra palabra. Y a pesar de que busqué, fue difícil encontrar una palabra que pueda generar el concepto que nosotros queremos. De cierta manera, no es un concepto nuevo, pero a veces es poco utilizado y no usamos. Y haciendo un esfuerzo vamos a utilizar una palabra que es gratuidad. Gratuidad es algo que no cuesta y no se da por precio, por interés o por beneficio. Si tratamos de resumir qué pasó en el relato de Juan 6 a la luz de estos conceptos, podemos decir que 5,000 personas que seguían a Jesús por Tiberíades estaban buscando a esa persona que hacía milagros, que sanaba gente. Sin embargo, Jesús vio su necesidad y decidió atenderla. Cuando Jesús retó a Felipe a que dé una solución, él vio algo imposible. No habían recursos para poder alimentar tanta gente. Y Andrés no fue mucho mejor. Andrés trató de justificar a Felipe y mostrar los pocos recursos que se disponían. Había conseguido un muchacho que solo tenía 5 panes y 2 peces. Y aquí lo que vemos es la obra de Jesús para poder, de esos 5 panes y 2 peces, alimentar a 5,000 personas. Y es interesante, y les dejo como tarea, que puedan comparar este pasaje con el relato de la tentación en Mateo 4. Si Jesús podía multiplicar tan pocas cosas para alimentar más de 5,000 personas, probablemente habría podido convertir las piedras en pan o el pasto en alimento, pero prefirió tomar lo poco que encontraron los discípulos y el resultado, incluso después de alimentar a tantas personas, es que sobraron 12 cestas. Aplicando los conceptos, podríamos decir que el costo de alimentar 5,000 personas en esa ocasión fue solamente de 5 panes y 2 peces, una eficiencia enorme para el valor de 5,000 personas satisfechas, gran productividad. Precio, 0, fue otorgado con gratuidad.
hay que hacer una distinción. Si una persona no tiene nada de dinero para pagar y le das algo que necesita, podemos decir que es caridad. Y la caridad no es mala. Es un principio que nos enseñó Jesús, a ser misericordiosos y tener caridad para los demás. Pero en este caso no era caridad, porque se dio tanto a los que tenían como a los que no tenían. No se puso precio, aunque algunos quizás podrían haber pagado, pero se dio a todos por igual y todos quedaron satisfechos. Ahora bien, decidamos ser un poco imaginativos y tratemos de pensar, ¿qué pasaría si nosotros queremos extender la gratuidad a toda nuestra sociedad? Si reunimos, los economistas rápidamente nos dirían que los bienes poco a poco comenzarían a escasear, porque el poco interés de producirlos, porque los reciben gratis, haría de que la gente deje de producir. Sin embargo, tenemos que considerar dos conceptos, dos temas que vemos, uno en el relato de la multiplicación de los peces y otro en nuestra sociedad. El principio bíblico es que un recurso depende del talento que lo usa. Por ejemplo, una guitarra suena distinto en mis manos comparada con las melodías que podría salir de una guitarra o la misma guitarra tocada por Eric Clapton o Steve Vai. Unas zapatillas de fútbol no hacen goles solas. O la cantidad de goles con las zapatillas que utiliza Messi en nuestros jugadores del Always Ready no va a compararse en belleza y cantidad que con ese astro del fútbol. 5 panes y 2 peces podrían alimentar a 4 personas, 5 personas. Yo conozco algunas personas que no les alcanzarían los 4 panes y 2 peces para un almuerzo. Pero en las manos de Dios, un recurso puede tener valor infinito. En cambio, en la economía funciona otro principio. El principio de la escasez. Si hay mucha oferta, el precio baja y muchos dejan de producir. Lo hemos visto hace poco con los precios del petróleo. Hace unos meses, cuando una nación árabe decidió subir su producción de petróleo, e inmediatamente bajó para todos el precio. En la economía de gratuidad bajo la administración de Dios, el principio es la abundancia. Cuando Jesús pidió que recojan las 12 cestas que sobraron, la palabra que se usa es básicamente la misma palabra que se utiliza para abundancia. Es decir, podríamos traducir, en vez de sobraron 12 cestas, podríamos traducir abundaron 12 cestas. Esas 12 cestas no eran desperdicio. El concepto es que fue más que suficiente para las necesidades en ese momento de esas personas, a pesar de los pocos recursos que se utilizaron. Nuestra sociedad hoy, para producir lo que producimos, genera una gran cantidad de desperdicio. Toneladas y toneladas de desperdicio que no solamente
las echamos al basurero, sino acaban en la naturaleza. Gran cantidad de plástico acaba en los mares, perjudicando la ecología de la flora y fauna marina. En el reino de Dios, a pesar de tener abundancia, no esperamos tener desperdicio. Podríamos preguntarnos si es que ese pasaje de la multiplicación de los panes tiene algún significado para nosotros hoy. Si podemos relacionarlo con lo que nos pasa. Y si vamos a hablar de comida, la realidad en este momento en el mundo es que somos capaces, con la tecnología, los métodos y el desarrollo científico que tenemos, somos capaces de producir suficiente alimento para cubrir las necesidades de todo el mundo. De hecho, en los últimos años se ha producido suficientes alimentos como para alimentar 1,5 población mundial, es decir, más de la población que tenemos. Se ha producido suficiente alimento para alimentar 10,000 millones de personas, siendo que la población en el mundo es de 7,5 miles de millones de personas. Pero la realidad no es tan bonita. La realidad es que cerca del 10% de la población sufre hambre. Más de 750,000 personas difícilmente pueden ir a dormir con un poco de comida en el estómago. Más de 1/3 de los alimentos se desperdician. ¿Por qué se desperdician? En parte por la infraestructura de los países pobres, que no facilita la llegada de los alimentos antes de que se malogren. También hay un problema en la eficiencia logística y otros más. Pero también hay mucho de escasez para muchas personas, porque a todo le ponemos precio. Y obviamente no tienen muchos lo suficientemente para pagar. Entonces, el hambre de tantas personas es el costo que tenemos que pagar por nuestra abundancia, que algunos sufran escasez. Como dijimos, si das a alguien que no tiene para comprar y le das gratuitamente, es caridad. Y si decimos, ok, vamos a buscar una alternativa distinta, vamos a poner un precio tan bajo, para que todos tengan acceso a los bienes. Esa es, en muchos casos, la intención de ciertas corrientes políticas, ¿no? Pero tampoco ese es el principio que vemos en la multiplicación de los panes. Otra vez, el principio de la gratuidad es dar a todos sin precio, tengan o no tengan la posibilidad de pagar el costo o de pagar parte de ese costo. La tecnología y ciencia que ha alcanzado a desarrollar el hombre nos permiten hoy tener la capacidad de solucionar el hambre de cada ser humano en el planeta. Percibimos que esto nos da un sentimiento de orgullo y suficiencia. Y al mismo tiempo, deberíamos tener vergüenza que a pesar de este gran logro, 750 millones de personas alrededor del mundo sufran una necesidad tan básica. Los grandes logros científicos no son acompañados por un cambio en nuestra capacidad de ser sensibles ante la necesidad de los demás. El corazón del hombre hoy, como hace 2000 años, no ha cambiado. Si continuamos con el relato bíblico en los siguientes versos del capítulo 6,
encontraremos a muchos de esos 5,000 alimentados todavía persiguiendo a Jesús por motivaciones incorrectas. Me buscan porque comieron hasta llenarse, les reclama. No han entendido las señales. Y cuando confronta con la verdad, estos seguidores se quejan. Esto es muy difícil de aceptar. Y dejaron de seguirlo. Ahora, la experiencia que estamos teniendo como humanidad en estos días es para el hombre moderno, a pesar de su orgullo, una situación que no tiene condiciones de superarla fácilmente. Hace 4 meses estamos asolados por una enfermedad que nos deja tan vulnerables como hace 100, 500 o 2,000 años. ¿Será que podremos salir solos o necesitamos un milagro? La pandemia se dará por superada cuando alcancemos lo que los científicos llaman inmunidad de manada. Esto se logra cuando más del 60% de la población ya no es afectada por el coronavirus y por lo tanto puede detener la propagación de los contagios. Podría ser por la resistencia adquirida luego de superar la enfermedad. Pero los últimos estudios en Europa y especialmente en España han encontrado que después de tantos enfermos, muchos recuperados y otros muertos, solo un 5% de la población ha desarrollado esa inmunidad. Solo nos queda esperar por una vacuna y aunque nuestros científicos descubran una efectiva, de todas maneras se necesitan casi 5,000 millones de dosis aplicadas. Para la experiencia médica actual eso es imposible. Un programa de Netflix recoge testimonios de doctores y científicos que dicen que en la historia nunca se han producido ni 1,000 millones de vacunas para cualquier enfermedad. Se requiere un milagro si esperamos que se logre en corto plazo. Las investigaciones para descubrir los virus son financiadas por compañías que esperan obtener buenas ganancias. Esas compañías son de países desarrollados que tienen interés de asegurar a su población antes de pensar en toda la comunidad mundial. En 2009, Australia, Canadá y Estados Unidos desarrollaron vacunas para la enfermedad del H1N1. La producción se usó en su propia población y solo estuvo disponible en otras naciones cuando pasó la emergencia. Si los principios de la economía priman, el desastre sanitario tendrá proporciones inesperadas. Si nos regimos por los principios de Dios enseñados por Jesús, podemos tener esperanzas y serán un milagro en sí. Vamos a las conclusiones. Detrás del milagro hay una gran enseñanza acerca de cómo opera el principio de la gracia de Dios. En muchas circunstancias, nuestro Padre Celestial nos ofrece dádivas sin que merezcamos o demande algo. El sol sale para buenos y malos. Dios manda la lluvia sobre justos e injustos, dice Mateo 5:45. Sobre todo, nos ofrece la redención de nuestros pecados por su gracia, gratuitamente, no porque podamos pagar o porque merezcamos, a pesar del alto costo que es el sacrificio de Jesús en la cruz. Romanos 3:24. Es que Dios nos ve como a hijos adoptados y por fe aceptamos su gracia. Seremos parte de la familia de Dios. Aunque más de 5,000 personas presenciaron el milagro, la mayoría de ellos encontró difícil de entender o seguir la enseñanza. Solo los discípulos guardaron su palabra y seguramente la gratuidad con la que se repartió la comida ayudó a entender la gracia que recibimos por Jesucristo en nuestra redención. Pero sería triste si cada uno de nosotros adopta la actitud de cualquiera de los 5,000 y nos sentamos en el pasto a esperar su gracia. Dios nos llama a superar la incredulidad de Felipe y de Andrés y ofrecer los 5 panes y 2 peces del muchacho. ¿Qué son esos 5 panes y 2 peces para mí? Cada uno de nosotros debe encontrar esa respuesta en forma personal. ¿Son mis talentos? ¿Son mis recursos financieros? ¿Es mi tiempo que puedo dedicar a la obra por los demás? Más todavía,
¿puedo considerarme a mí mismo un recurso que, administrado por mí mismo, tendré logros escasos? ¿O si dejo ser guiado por la mano de Dios, resultará en resultados que no puedo imaginar? Terminemos con una corta oración. Te agradezco, Padre Celestial, porque en ti recibimos toda bendición, sin merecerla y sin que demandes beneficio de ello. Alzamos nuestros ojos y vemos tanta necesidad que nos rodea. No solo necesidad material, sino gente hambrienta espiritualmente. Que en tus manos nuestras vidas se conviertan en recursos de bendición para nuestros hermanos y para que tu nombre sea glorificado. Amén.